Vamos a dirigirnos a Lucas capítulo 12. Vamos a estar en los primeros 12 versículos. Mientras van buscando Lucas capítulo 12, quiero que se pongan sobre sus pies. Lucas 12. Vamos a estar en los versículos del 1 al 12. Yo voy a leer del 1 al 11 y de manera unánime como iglesia leeremos el versículo 12. Yo voy a leer de la versión Nueva Biblia de las Américas y vamos a estar ahí. Lucas del 1 al 12. Entre tanto, una multitud de miles y miles se había reunido, tanto que se atropellaban unos a otros. Jesús comenzó a hablar primero a sus discípulos. Cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Por lo cual, todo lo que han dicho en la oscuridad se oirá a la luz, y lo que han susurrado en las habitaciones interiores será proclamado desde las azoteas. Así que yo les digo, amigos míos, no teman a los que matan el cuerpo, y después de esto no tienen nada más que puedan hacer. Pero yo les mostraré a quién deben temer. Teman a aquel que, después de matar, tiene poder para arrojar al infierno. Sí, les digo, a él teman. No se venden 5 pajarillos por 2 moneditas. Y sin embargo, ni uno de ellos está olvidado ante Dios. Es más, aún los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. No teman, ustedes valen más que muchos pajarillos. Les digo que a todo el que me confiese delante de los hombres, el Hijo del Hombre lo confesará también ante los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Y a todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando los lleven a la sinagoga y ante los gobernantes y las autoridades, no se preocupen de cómo o de qué hablarán en defensa propia o qué van a decir. Juntos. Lo que deban decir. Vamos a orar. Oh amado Dios, Señor, bendito seas en tu gracia y en tu misericordia. Entre las muchas cosas que podemos leer en esta mañana, Padre, hay un mensaje de advertencia para los discípulos de Cristo, que tiene que ver con la hipocresía. Hay un mensaje también que tiene que ver con el temor hacia los hombres. Y hay un mensaje que tiene que ver con un pecado no perdonado, Dios. Algunos de nosotros quizás hemos podido escuchar esto en alguna enseñanza o en algún otro momento de nuestras vidas. Pero lo que realmente queremos es escucharte en esta mañana, Señor. Que esta palabra no sea solamente informativa para nuestras mentes, sino que sea una realidad aplicada por tu Espíritu Santo para transformar nuestros corazones. Donde no haya vida, tú des vida espiritual. Y donde hay vida, Señor, sea esa vida transformada a la imagen de Cristo. Tú has decidido usar la predicación de tu palabra para llevar a cabo ese ministerio, Dios. Por eso oramos por las debilidades del expositor, por las debilidades de la audiencia, Señor, por tu propia gloria, para que en todo esto tú seas superior a nuestras debilidades. Bendito seas, Padre. Amén y amén. Pueden sentarse. Ok. Primero, el inicio. En referencia al título del sermón, es una enseñanza de Jesús a sus discípulos, como dice el versículo 1, que está contenida en 3 partes o 3 secciones, que son los puntos del sermón. Entonces, al tomar un texto para el título, pudiéramos considerar que no tiene que ver más con eso. Pero me gusta el énfasis en la afirmación cuando les está hablando acerca del temor a los hombres y el temor a Dios, cuando dice, a Él teman. Me imagino a Jesús diciendo esa frase en medio de sus discípulos. Y es lo que he tomado como título de sermón en el versículo 5. Dice, a Él teman. Y dependiendo de la versión que ustedes tengan, sale con símbolos de afirmación, de exclamación como tal. Ese es el título de nuestro sermón, a Él teman. Les mencioné, quizás en la lectura inicial pudieron notar cómo se va desarrollando esta advertencia que está haciendo Jesús a sus discípulos o este tipo de enseñanzas. Podemos notar
como tres temas principales en medio de esa conversación. Los primeros se dan hasta el versículo 3, que tiene que ver con cuidarse de la hipocresía de los fariseos o de la levadura de los fariseos. Lo segundo tiene que ver en los versículos 4 al versículo 7, que habla acerca del temor hacia los hombres o temer a Dios. Y lo segundo son los versículos 8 hasta el versículo 12, que habla acerca de testificar a Cristo delante de los hombres o no hacerlo, negarlo y caer en un pecado que él denomina como un pecado imperdonable. Esas son como las tres partes que podemos ver en este texto cuando lo hemos leído y das como el paso a seguir para nuestro sermón. El paso a seguir para nuestro sermón. Pero saben, inmediatamente aquí quiero dirigir sus conciencias a esto. Lo que me encanta, hermanos, es que Jesús no solamente hizo una advertencia. Él no solamente dijo, cuídense de la levadura de los fariseos, no teman a los hombres y no nieguen a Cristo. Y ya, no hizo solamente eso. Él da una advertencia, pero también da como una solución contra esa advertencia. Lo que pudiera llamar en términos clínicos, él no es solamente un médico que hizo un buen diagnóstico, sino que es el cirujano que aplicó el tratamiento adecuado en contra de eso. E inmediatamente quiero decirles que ese es nuestro Señor. Me encantaba ver el cuidado, me encantó ver al estudiar el texto, el cuidado que él tiene de sus discípulos. Él no solamente vino a traerles una información a su cabeza, él vino a estar comprometido con ellos para decirle el cómo podían ser guardados de esas situaciones que él mismo le está advirtiendo. Y es lo que él hace con nosotros. Él cuida de nosotros de esa manera. No solamente nos dirige y nos guía, sino que no solamente para decirnos lo que no debemos hacer o cuál es el camino que no debemos tomar, sino para indicarnos y modelarnos y capacitarnos para andar en el verdadero camino. Entonces nuestro sermón estará siendo dirigido hacia las advertencias y hacia las soluciones que él da. Hacia las advertencias y hacia las soluciones que él da. Él dice en el versículo 1, entre tanto, una multitud de miles y miles se había reunido. La traducción del segundo miles sería miriadas, que es una gran cantidad de personas. Y que estaban tan cerca de él que se atropellaban, se pisaban los unos a los otros. ¿Dónde nos encontramos? Nos encontramos hace 15 días escuchando que Jesús estaba comiendo como Daniel en la cueva de los leones, con los escribas y con los fariseos. Estas personas los estaban atacando. Su intención de invitarlo a cenar era para buscar algún tipo de caída, error con el cual Jesús pudiera llegar a ser juzgados. El ministerio terrenal de Jesús tenía esos momentos que cada y más hacia el final, que la multitud crecía y crecía y crecía. Yo me los imagino a la multitud regando, oye, está comiendo en la casa de X o Y fariseo, donde tal o tal persona. Me imagino, como hemos dicho muchas veces, quizás donde Leví, porque era un nombre muy común de la época para los fariseos, para los judíos. Está en la casa de Leví y allá llegaron y se aglomeraron más cantidad de personas. A tal punto que Lucas dice que se atropellaban unos a otros. ¿Por qué eso? ¿Por qué se pisoteaban? ¿Por qué se atropellaban? Porque, por ejemplo, los hermanos que están pegados a la pared atrás para escucharme están siendo beneficiados de los parlantes y del micrófono. En aquella época no había parlantes, no había micrófono, no había luz. Entonces, para poder escuchar, tenías que tratar de estar lo más cerca posible de donde salía la voz, es decir, de Cristo mismo. Entonces, por eso no solamente era ir para presenciar algún milagro, si querían escuchar, tenían que empujarse, comprimirse y tratar de estar lo más cerca posible. Pero llevó a las personas a pisotearse los unos a los otros. Es lo que traduce esa palabra, atropellarse. No sé qué se sentirá eso. Yo nunca he sido un amante de los tumultos. Ni cuando no era cristiano me gustaban los tumultos de los conciertos, porque en realidad, precisamente por mi gran tamaño, prefiero evitar ese tipo de cosas. Y tampoco he tenido, al día de hoy, siendo cristiano, personas que se aglomeren encima, gracias a Dios, por querer escucharme. Eso era algo particular del ministerio de Jesús. Pero en medio de toda esa multitud, Él quiso dirigirse en este momento
en los versículos del 1 al 12 hacia los suyos. En el versículo 13 ya habla al resto de la multitud. Versículo 13 dice que uno de la multitud se le acercó y le hizo una pregunta. Pero en este punto es una enseñanza que él dirige a los suyos, a sus discípulos. Y lo primero que les dice tiene que ver con lo que él venía haciendo en los versículos pasados. Porque él no solamente denunció a los fariseos en esa cena, en esa casa, de los versículos 37 en adelante. Él lo venía haciendo en esa conversación pública que surge como resultado de haber liberado a un hombre de un demonio que lo tenía mudo, y los fariseos reaccionaron con una acusación. Jesús hace todos estos milagros por el poder de Belcebú. Estamos hablando desde el versículo 14 del capítulo 11. De aquí para acá están estas palabras constantemente dirigidas hacia el legalismo, hacia la hipocresía, hacia la falsa religiosidad. Es decir, que ya llevamos como 3, 4 domingos hablando de esta temática en nuestras conciencias. Cómo luce una vida que quiere vivir bajo el legalismo propio, que es contrario al evangelio, a la libertad del evangelio. Y en este punto particular, luego que les ha dicho a los escribas y fariseos, ustedes están más preocupados por lo que está fuera del plato que por lo que está por dentro, para decirles, ustedes se preocupan más de cómo lucen externamente, de cómo están internamente. Ustedes ponen cargas sobre los otros que ustedes mismos no pueden llevar. Entonces les dice a sus discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos. Y no necesitamos mucha teología para entender qué es la levadura de los fariseos. Solamente necesitamos leer. ¿Qué es la levadura de los fariseos? Dice, es la hipocresía. Y la hipocresía es un mal dentro de cualquier persona que es muy usado a menudo por inconversos, personas no cristianas, para argumentar por qué no vienen a una iglesia. No me gustan las iglesias porque están llenas de personas hipócritas. No me gustan las iglesias porque están llenas de personas hipócritas. Lo interesante, hermanos, es que esa afirmación debe ser evaluada. Es decir, ¿qué es la hipocresía? Porque si se refiere que están diciendo que está llena de personas hipócritas porque pecan, pues yo quiero decirle que pecar no es necesariamente un acto de hipocresía. Porque el que no peca, pues su iglesia está en el cielo, no debería estar en medio de nosotros. Y si usted es una persona que considera que su carácter moral es lo suficientemente bueno para estar dentro de una congregación, pues no participe de ella porque puede ser contaminado si usted se ve a sí mismo de esa manera. El hecho es, hermanos, que la hipocresía no tiene que ver con el pecado, porque el verdadero cristiano, dice el apóstol Juan, que cuando peca confiesa su pecado y cree que el Dios es fiel y justo para perdonar. Y si usted dice que no peca, pues ahí mismo se está haciendo pecador, dice el apóstol Juan. La hipocresía tiene que ver entonces más bien con el acto de decir algo que no se vive. Decir algo que no se vive. Cuando usted es cristiano, usted no está diciendo que no peca. Usted está diciendo que aún en su pecado tiene la confianza en su Padre, que si lo confiesa, Él lo va a perdonar en Cristo Jesús. La hipocresía apunta más bien a decir algo que no se vive. Decir algo que no se vive. Como los escribas del capítulo 11, del versículo 46. Ustedes ponen cargas a los hombres, cargas tan difíciles de llevar que ustedes ni siquiera tocan las cargas con algunos de sus dedos. A eso apunta la hipocresía. Y es verdad que en medio de la congregación podemos haber muchos de nosotros que demandamos muchas cosas de las personas de afuera que nosotros mismos no aplicamos. En ese sentido, sí estamos siendo hipócritas. Pero eso es algo que no sucede solamente dentro de la iglesia. Eso es algo que también sucede dentro del mundo. Muchas personas dicen algo que no viven y que no cumplen. Eso es una realidad. Por lo tanto, si el argumento de ellos es que no quieran estar en medio de personas que son hipócritas, pues siempre nos queda una que otra silla para que puedan venir a acompañarnos también. Siempre hay lugar para uno más. Para uno más. Lo curioso de esta advertencia, cuando habla acerca de la levadura de los fariseos, luego que hemos descrito qué es la hipocresía, es que él utiliza la expresión la levadura. Todos saben qué es la levadura. Una pequeña sustancia que se pone en la masa para que ésta tenga como propósito ¿qué? Crecer. Y cuando él está hablando de eso, está diciendo,
mucho cuidado con aceptar en su vida un poquito de hipocresía. Porque ¿sabe qué hace un poquito de hipocresía en su vida? Lo mismo que hace la levadura en toda la masa. Mucho cuidado con aquello que hablas que no vives. Mucho cuidado con aquello que profesas que no vives. Y hacerlo permisible. Recuerden la diferencia. No se trata que no peques. Porque si tú estás pecando y estás confesando tu pecado, estás reconociendo en ti la necesidad todavía de gracia santificadora en tu vida. Mucho cuidado más bien con aceptar a tu vida el pecado y no confesarlo. Pero cuando tú quieras saber, esa levadura va a generar lo que hace la levadura en la masa, un crecimiento mayor en ti. Y lo que vas a hacer a tu propia vida es permitirte el pecado con mayor regularidad, hasta cierto punto que vas a ser un fariseo y un legalista y no un verdadero cristiano. La advertencia es: supervisa muy bien qué sucede en tu propia vida. Supervisa muy bien qué sucede en tu propia vida. No sea permisible en ti que tú puedas, según tu propio criterio, wow, mira, yo soy una persona que obedece el mandato a congregarse todos los domingos. Pero con la ira, bueno, es tolerable. O sea, hay personas que te sacan de quicio y no está de vez en cuando poder contestar así como una respuesta lógica, natural. No, es pecado no congregarse, pero también es pecado practicar la ira y no confesarla y no arrepentirse y no pedir perdón. Y creemos que esos pequeños escenarios de prácticas de pecado que son contrarias a lo que profesamos, porque el evangelio es contrario a eso, pueden ser permitibles para nosotros, pero al igual que la levadura, en algún momento eso va a seguir creciendo y llegando a otras áreas de nuestra vida, y cuando queramos ver vamos a lucir obedientes por fuera, pero contaminados por dentro, como los fariseos. Pero les mencioné, nuestro glorioso, amoroso y buen pastor Jesús no solamente dio advertencias, dio soluciones, no solamente hizo diagnósticos, dio tratamientos. Eso es lo que me encanta de Él y de su amor, porque entre nosotros, cuando el pecado es evidente, lo que hacemos es el señalamiento muchas veces. ¿Pero con qué intención? Si solamente traemos la ley y no traemos la gracia del Señor, no es el evangelio del Señor, pero Cristo está modelando eso. Cuídense de eso. ¿Y cuál es la mejor manera para cuidarse? Hacernos pensar que ese tipo de vida hipócrita es una tontería. No tiene propósito. Es una tontería. De nada sirve, en pocas palabras. ¿Por qué? Porque Él dice, mira, la hipocresía, que es vivir un legalismo por fuera, vivir una obediencia externa sin tener una conversión interna, de nada sirve. ¿Y qué lenguaje utiliza? Nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Por lo cual, todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad se oirá a la luz, y lo que han susurrado en las habitaciones interiores será proclamado desde las azoteas. Es ineficiente, es tonto y no tiene ningún objetivo intentar ocultar tu verdadera realidad con una obediencia externa y con un corazón que no quiere obedecer. Y somos muy dados a eso, hermanos. Decíamos en la escuela que estábamos hablando acerca de la fidelidad, decíamos que qué fácil se nos hace esforzarnos por lucir siempre de alguna manera delante de los demás. Porque nuestra propia identidad está fundamentada en lo que el otro piensa de nosotros. Lo que piensan nuestras parejas, lo que piensan nosotros. Somos tan ligeros, por ejemplo, que cuando se nos pregunta por la vida de devocional, podemos responder con facilidad, yo hago mis peticiones, mis oraciones, refiriéndonos a que estamos en el vehículo y ahí voy orando. Cuando se nos pregunta acerca de nuestra vida devocional, yo escucho una prédica y la pregunta tiene que ver con... ¿Fui yo? Ok, sorry. Ok. Sorry. Vamos a ver si me emocioné. Ok, sí, tiene que ver con la conexión aquí. Listo.
Les decía, cuando se nos pregunta por la vida devocional, como ¿disfrutas el tiempo con el Señor? Respondemos más por lo que hacemos y no verdaderamente si disfrutamos el tiempo devocional con el Señor. ¿Cómo es tu vida devocional? Y es una pregunta en referencia a tu deleite en el Señor. Y una vez respondemos a las cosas que hacemos, a lo que hacemos. Porque lo que hacemos luce bien. Pero mientras que el deleite es algo que es dentro del Señor. Somos muy ligeros para la hipocresía. Lo que se hace siempre recibe aplauso. Mientras que lo que es algo que solamente es entre el Padre Celestial y sus hijos espirituales. Pero Él está diciendo, ese tipo de vida es inútil. Porque llegará un momento en tu vida que eso va a salir a la luz. Y sí, inmediatamente está apuntando hacia un día de juicio, pero tenemos que recordar que aún de este lado de la eternidad, nuestra doble vida o la hipocresía puede salir a la luz. Piensen, por ejemplo, en algún pecado en las Escrituras que pareciera que nadie más sabría, solamente el Señor, y que fue descubierto. Hay muchas opciones. Vamos a ver cuáles piensan. Si veo sus mentes y las leo, si están pensando en lo mismo. Una del Antiguo Testamento. Se fueron para David, yo me fui más atrás. Acán. ¿Recuerdan el pecado de Acán? Los que vienen los miércoles lo recuerdan. Se escondió exactamente. ¿Y quién sabía? El Señor dirigió. Pensemos uno del Nuevo Testamento. El libro de Hechos. Esa historia me sorprende. Porque ese pecado lo sabían 2 personas hablando. Y el Señor. Ninguno de los 2 que lo sabían lo quisieron decir. Pero el Señor lo sacó a la luz. Ananías y Zafira, en Hechos capítulo 5, dice, cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer, ellos 2, y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Pero Pedro, el apóstol Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? Wow, ¿cómo supo Pedro eso? Lo sabía Ananías, lo sabía Zafira y lo sabía el Espíritu Santo. Alguno de los 3 se lo reveló a Pedro. No fue Ananías, no fue Zafira. El Espíritu Santo. Es una evidencia clara, ustedes conocen la historia cómo continúa. Es una evidencia clara que delante del Señor estamos descubiertos. Es más, Salmo 139, lo leímos la vez pasada. Tú conoces todo de mí, lo más íntimo. Es ineficiente, tonto, cultivar la hipocresía o la levadura de los fariseos delante de Dios y delante de los hombres, hermanos. Eso no sirve de nada. Peor aún, eso te va a llevar en algún momento de tu vida a que el pecado sea expuesto aquí o en el día del juicio. Y esa idea del día del juicio para el cristiano siempre ha sido como difícil de comprender. Pero el juicio no es para el pecador impenitente. ¿Acaso en Cristo ya nos hemos sido perdonados y liberados de la condenación? Sí. Pero tan sí como que ya no eres condenado en Cristo Jesús, tan sí es que también pasarás por un juicio. Jesús en el Sermón del Monte advierte que cuidado con tus palabras, porque según tus palabras también serás juzgado. Que tú sí sea sí, que tú no sea no. Lo que sucede para el cristiano es que el juez del juicio es su propio abogado. Y la sentencia del juicio es la absolución, el perdón. Pero como todo juicio, hermanos, la evidencia será puesta. Y aquellas cosas que hiciste en la oscuridad, a la luz saldrán. Aquellas cosas que susurraste se proclamarán desde las azoteas. Y eso, hermanos, si a usted y a mí nos da miedo, mucho cuidado, porque pueden ser 2 cosas. Un temor santo que es real, pero al mismo tiempo una vida de hipocresía que estamos cultivando día a día. Día a día. Si algo ha salido a la luz de su vida, de su pecado, usted sabe cómo se siente. Y eso va a salir en ese momento también. Eso va a salir en ese momento. Por eso el Señor dice, es tonto. ¿De qué sirve vivir así? En primer lugar, estás siendo desleal. Te estás engañando, no tiene objetivo, de nada sirve.
Y una de las cosas que quiero que vean las advertencias es que quiero que la vean como un encadenamiento. Mira, la vida de la hipocresía lo que va a hacer es que te va a llevar a temer más a los hombres que a Dios. ¿Por qué? Porque tu aprobación en una vida de hipocresía es el estándar de los hombres que tienen para contigo. Una vida de hipocresía la vivimos porque tenemos en muy alta estima lo que los demás piensen de nosotros, incluso mucho más allá que de lo que Dios piensa de nosotros. Y es lo que el Señor tiene que ver en el versículo 4. Luego de advertir contra la hipocresía y de darnos la solución es: recuerda que todo va a salir a la luz. Esa es la solución. Vive como si todas las cosas estuvieran siendo descubiertas en este momento. Vive de tal manera como si en este mismo momento se estuviera descubriendo lo que estás intentando ocultar. Si se nos dijera a nosotros que como norma constitucional, 7, 8 de la noche, en el prime time del horario de la noche, saldrán uno a uno de 100 habitantes de cada ciudad por televisión pública sus acciones y sus pensamientos, seguramente tuviéramos una sociedad distinta. Porque sería descubierto todo lo que haríamos día a día. Y es lo que está diciendo el Señor como aplicación. Vive tu vida de tal manera que tengas presente que todo en algún momento va a ser revelado. Ahora, cuando no vivimos así, Él da otra advertencia. Y es la de que tiene que ver con el temor a los hombres. Y lleva el temor a los hombres en el punto más extremo posible. ¿Cuál es? Que el hombre te haga daño físicamente, que atente contra tu vida natural, que te lleve a la muerte. Pero estas palabras de Jesús son particulares. Dice: yo les digo, versículo 4, amigos míos, no teman a los que matan el cuerpo. Ok, hasta ahí entiendo la advertencia que está haciendo. Y dice: después de esto no tienen nada más que puedan hacer. Y en buen costeñol le pudiéramos decir a Jesús: ¿quieres más? O sea, me van a atentar contra mi vida y quieres que no temas. O sea, me estás diciendo no temas porque si te matan ya no pueden hacerte más nada. Cualquiera diría: ¿y qué más quieres que me hagan? Pero hermanos, la libertad que el Evangelio trae sobre nuestro destino eterno nos lleva a no estar doblegados ante el temor de la muerte. Cuando vivimos con ese miedo constante de morir, vivimos una vida muy ansiosa, con muchos temores, y no podemos vivir bajo la libertad de saber cuál es nuestro destino eterno. A muchos de nosotros la carroza fúnebre que nos llevará a la presencia del Señor va a lucir distinta. Alguna carroza fúnebre será la enfermedad, otra puede ser el homicidio que nos pudieron hacer por hurtarnos, otro puede ser la vejez, otro puede ser cualquier tipo de asunto. La carroza fúnebre va a lucir distinta, pero lo realmente importante, según este texto, es considerar a quién verdaderamente se debe temer, porque lo que importa no es solamente cómo mueres aquí, sino qué sucede después de la muerte. Es lo que el texto dice. Yo les mostraré a quién deben temer. Teman a aquel que después de matar tiene poder para arrojar al infierno. Sí les digo, a él teman. Y luego les dice más adelante, después de hablar de la venta de unos pajarillos y hablar de que Dios nos conoce hasta los cabellos de la cabeza, en el versículo 7, dice: no teman. Les sigo esa secuencia para hacerles ver las palabras de Jesús. Primero dice: teman a Dios. Después dice: no teman a los hombres, teme a Dios, no temas. ¿Vieron? Que parece como divagar. Parece solamente. No teman, sí teman, no teman. No teman, sí teman, no teman. Y lo que el Señor está enseñándonos aquí es a quien no debemos temer, a quien sí debemos temer, pero al mismo tiempo confiar en el que debemos temer. A quien no debemos temer, a quien sí debemos temer, pero al mismo tiempo confiar en el que debemos temer. ¿Cómo es eso? Bueno, ¿a quién no debemos temer? A los hombres. Lo máximo que pueden hacer es atentar contra tu cuerpo, contra tu vida física, pero eso no es el final de ti. Pero yo les mostraré a quién debe temer. Teman a aquel que después de matar tiene poder para arrojar al infierno. Sí, les digo, a él tema. Ningún acto humano en contra de tu cuerpo biológico, tu vida natural, va a determinar tu destino eterno. El destino eterno de cada alma está determinado
en aceptar el Evangelio o rechazar el Evangelio. Es ahí, sin importar la carroza fúnebre que nos lleve delante, la presencia de Dios es lo que enmarca nuestro destino eterno. ¿Creemos o no creemos en Cristo? Y Cristo mismo está diciendo, no teman a los hombres, hermanos. No teman a los hombres. Aquel después de matar tiene poder para arrojar al infierno. A él teman. ¿Qué quiere decir que entonces temamos a Dios? Quiere decir que nos presentemos delante de Él con reverencia. Que Él es nuestro Padre, que es lo que sigue después para decir no teman, confíen en Él, pero temamos a Él con reverencia. Con las cosas con Dios no son con juegos. Las cosas con Dios no es con el corazón dividido. No podemos seguir considerando que vivimos una vida que no tendrá consecuencias delante de Dios. ¿Qué es lo que decía en los primeros versículos? Recuerden que están viviendo una vida delante de aquel que va a exponer todas las cosas de ustedes. No podemos presentarnos con Dios con ese tipo de ligerezas. Escuchaba hace poco una entrevista de un cantante que manifiesta que llega a Cristo, cantante secular, y al escuchar la entrevista, él utiliza una expresión para referirse a Dios. Ese tipo de expresiones como chuchito, como expresiones que tienen que ver con blasfemar el nombre de Dios. Es equiparar a Dios a nuestra propia condición. Los jóvenes, más jóvenes, yo los escucho cuando se saludan, y voy a usarlo como ilustración solamente, no es que yo use eso, vale mía, burri y otras cosas más, que palabras que le escucho a los jóvenes de esta generación, y otras cosas más. Y muchas veces vemos a nuestra relación con Dios de esa manera y nos presentamos delante de Dios y lo decimos de esta manera. Y no, Dios no es así. A Él, hermanos, tenemos que presentarnos con reverencia y temor de que tiene gobierno sobre nuestro cuerpo y gobierno sobre nuestro destino eterno. Miren a Isaías cuando se vio la visión de ese trono celestial. Ay de mí, que soy un hombre de labios inmundos, en medio de una generación o pueblo de labios inmundos. Él contempló, escuchó cómo los ángeles cantaban santo, 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 y tuvo ese temor en su corazón. Al mismo tiempo confió que ese que estaba viendo pudo purificar sus labios. Es un temor reverente que no nos lleva a apartarnos de Dios, pero nos lleva a presentarnos con reverencia. Y él sigue clarificando la idea diciendo que ese temor a Él no te impida relacionarte como un hijo, y lo manifiesta desde el cuidado. Pone el ejemplo de la venta de unos pajarillos y del conocimiento de Dios aún de todos los cabellos de nuestra cabeza. No se venden 5 pajarillos por 2 moneditas. Ahí está haciendo referencia a las monedas de cobre. Una moneda de cobre es la 16ª parte de un denario. Un denario era el salario de un día. Para ponerlos en números fáciles. Hoy en día un jornal vale 40,000 pesos. La 16 parte de 40,000 pesos son 2,500 pesos. Eso era una moneda de cobre. Es decir, 2 monedas serían 5,000 pesos. Por poner un ejemplo, 5 pajarillos se venden por 5,000. Se comercializaban las aves, se comían las aves. Yo no sé si ustedes han comido aves, si tuvieron esa parte de su infancia, ¿no? Y lo que él está diciendo es, a pesar que estas aves se comercializan por este precio, Dios ni siquiera se ha olvidado de ellos. Mira, Él cuida su creación aún de esas aves que están siendo vendidas a ese precio. Incluso al finalizar el versículo 7 dice, no teman, ustedes valen más muchos que una bandada de pajarillos. Cuida de las aves, a pesar de que ellas están siendo comercializadas. Esto no está sucediendo sin el acto soberano de Dios. Confíen en Dios paternalmente, como hijo, una relación filial. Y luego añade, mira, Él te conoce tanto, Salmo 139, pero con otras palabras, aún los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. Para algunos es más fácil contarle los cabellos de la cabeza que a otros. Y nosotros pudiéramos atinar dependiendo de la cantidad de cabello de cabeza de algunos a otros. Algunos pudiéramos decirle, creemos que uno. Otros podríamos decir, son muchos.
Pero Dios no tiene ese problema. Dios no tiene ese problema. Y la conclusión es, mira, la manera en que tú no temes a los hombres es teniendo un mayor temor reverente a Dios. Y eso tiene que ver con la vida de la hipocresía. Por eso les decía, hay un encadenamiento. Cuando tú eres hipócrita es porque vale más la opinión de los hombres. Y es porque temes más a los hombres que a Dios. Pero cuando tú temes más a Dios, eso también te va a alejar de la hipocresía. Podemos mirarlo de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, que es lo que miraremos al final. Una de las maneras entonces de huir de la hipocresía o de no practicar la hipocresía es cuando tememos más a Dios. Hermanos, y este escenario de la vida física es real para el cristiano. Es real para el cristiano. Y aún el escenario del juicio de Dios sobre cada alma es real también para todas las personas. La historia que leímos de Ananías y Zafira, yo les dije, ¿cómo continúa? ¿Qué sucedió con Ananías y Zafira? Que toda la iglesia se escandalizó. Ahí mismo, en el instante, como juicio de Dios, murieron. Murieron. Esa es una realidad que debemos vivir de esa manera. Como punto aplicativo, les puedo decir en este punto, una vida que teme a la muerte, una persona que teme a morir en manos de un tercero, siempre estará sujeto y doblegado a una vida de ansiedad, miedo y temor. Yo no les estoy diciendo que vivan de manera irreverente en el sentido de buscar pleitos, como no importa lo que tú hagas conmigo, ya yo sé para dónde voy. No estoy diciendo que seamos como que esos de que les gusta tanto la pelea que si no es con ellos la compran también. No estoy diciendo que vivan así. Pero lo que estoy diciendo es que no se dejen doblegar por el temor que le infunden las demás personas. Eso sucede mucho en nuestro país. El terror y el temor ya es una estrategia hasta política. Eso sucede mucho en el país, que el temor y el terror, que los que están allá arriba, que te pueden dar un cargo político, que te pueden dar un cargo laboral, te lleva a doblegarte. Te lleva a confiar en ellos y no a confiar en el Señor. Estás sujeto siempre a servidumbre a esta clase de personas que utilizan la estrategia del temor y del terror sobre nuestras vidas. Para mí, cuando escucho con una persona que es cristiana me dice es que mi empleo depende si el político gana o no, yo estoy considerando quién es su Dios. Yo entiendo que en su profesión esté ligado a trabajar dentro de ese escenario, pero no está dominado o controlado, hermanos, al considerar quién es el que verdaderamente gobierna su alma y su propia vida. Y nos da paso para nuestro último punto. Nos da paso para nuestro último punto que les decía es como un encadenamiento. Si tú eres hipócrita, vas a temer a los hombres. Si vas a temer a los hombres más que a Dios, delante de los hombres vas a negar a Cristo y no lo vas a confesar. ¿Ven cómo les decía que iba una relación con la otra? Cómo la hipocresía empieza con un poquito de levadura, luego crece al temor de los hombres y se emancipa hasta negar a Cristo mismo. Wow, todo lo que la hipocresía hace en nuestras vidas. Les digo que a todo el que me confíe delante de los hombres, el Hijo del Hombre lo confesará. Confiese delante del Hijo del Hombre lo confesará, también ante los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Esto incluye una advertencia, pero incluye una promesa. ¿Cuál es la advertencia? La advertencia es que si niegas a Cristo, Él te va a negar. ¿Y cuál es la promesa? Si lo confiesas, Él te va a confesar. Hermanos, y quiero que ustedes sepan que lo verdaderamente importante no es solamente que tú confieses a Cristo, sino que Él te confiese a ti. Si tú piensas que es solamente necesario confesar a Él, quiero recordarte las palabras de Él en el Sermón del Monte. En aquel día se acercarán algunos y van a decir, en tu nombre hicimos, en tu nombre proclamamos, en tu nombre sacamos demonios. Y la respuesta de Cristo será, apártense de mí. Ustedes son hacedores de maldad,
nunca los conocí. Y la verdadera relevancia no es solamente que nosotros confesemos a Jesús delante de los hombres, sino que Él nos confiese delante de Dios y de sus ángeles. La mayor bendición que tú y yo podemos experimentar en nuestras vidas no es cuando salen de la puerta de la sala quirúrgica y te dicen, he aquí tu hijo, tu hija, que eso es una alegría indescriptible, hay llantos y todo, es tu nombre siendo proclamado por Cristo. Papá, a Él yo lo conozco. Padre, a Él yo lo conozco. Él hace parte de mi redil. Él es uno de nuestra compañía. Esa es la mayor bendición que podemos escuchar. ¿Cómo sabremos si eso llegará a suceder, si es tan importante? Él está diciendo que hay una evidencia. No está diciendo que eso va a suceder porque lo hagas. Es decir, yo te confieso si lo haces. Aunque prácticamente lo está diciendo eso. Lo que quiero decir es que no está haciendo una proclamación de salvación por obras. Es lo que quiero decir para no confundirlos más. Él no está diciendo, tú eres salvo si me confiesas, entonces yo te haré salvo. No, Él está diciendo, mira, yo te voy a proclamar y la mayor evidencia que tú vas a tener de este lado mientras ese día llega de la proclamación es que tú estarás dedicando tu vida a proclamar mi nombre delante de los demás. Porque el que no trabaja conmigo desparrama. El que no está conmigo está en contra mía. La pregunta lógica sería, ¿esperas tú escuchar tu nombre ese día? Amén. ¿Estás proclamando el nombre de Cristo en tu vida a las personas que están a tu alrededor? Deberíamos escuchar la misma cantidad de amén. Hermanos, ser misionales es un asunto que tiene que ver con nuestra identidad como personas rescatadas y redimidas por Cristo. Si no estamos siendo misionales en nuestro lugar, familia, sociedad, comunidad, mucho cuidado, porque en ese día, entonces, lo que podemos escuchar es la voz de Cristo, no confesándonos, sino negándonos, como dice el versículo 9. Yo lo negaré delante de ese día. Y luego escribe aquí otra advertencia que es relacionada con la confesión. A todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Eso es un poco extraño, porque estamos hablando de un clase de pecado que no puede ser perdonado. Y estamos hablando de pecar contra alguno de los miembros de la Trinidad. Si somos trinitarios, creemos que todos ellos son Dios, un único Dios. Y pareciera que hubiera una mayor relevancia de pecar contra uno que pecar contra el otro. Lo primero es, ¿qué clase de pecado consideraríamos que sería imperdonable? Algunos pudieran pensar, ser homicida, porque en el Antiguo Testamento el homicidio era castigado con la pena de muerte. Sin embargo, tenemos evidencia de que Dios ha perdonado el homicidio. Tenemos a un David, tenemos a un Pablo, cuando era Saulo. Que el pecado imperdonable es el adulterio, porque el adulterio es atentar contra tu templo y es el templo del Espíritu Santo. Pero nuevamente vemos el caso de David, cómo el pecado fue perdonado como tal. Entonces, ¿cuál es el pecado que no se perdonará? ¿Cuál es el pecado que es imperdonable? Aquí es descrito como el que blasfeme, es decir, la blasfemia. Blasfemia es usar el nombre de Dios en vano. Y pudiéramos pensar, ¿será que yo he cometido ese pecado? Cuando algo sucede en su vida y usted dice, ¡ay Dios mío, Señor! Estamos usando el nombre de Dios en vano. Estamos tomando el nombre de Dios en vano. ¿Es eso entonces un pecado imperdonable? Luego él está diciendo que cuando se comete el pecado contra el Espíritu Santo. Quiere decir que con que yo diga, ay Padre o ay Hijo, pero no diga Espíritu Santo y no use su nombre en vano, ¿es la manera de resolver el asunto? No. Estos pasajes acerca de la blasfemia del Espíritu Santo se encuentran también en otros textos, en Mateo capítulo 12, en Marcos capítulo 3, y todos tienen el mismo contexto inmediato.
¿Cuál es el mismo contexto inmediato? La acusación en contra de Jesús, que su actuar es por el poder de Belcebú. Atribuirle a Satanás la obra de Cristo. Atribuirle a Satanás la obra de Cristo. Porque el actuar de Cristo en su ministerio terrenal lo hizo en dependencia ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Recuerdan su bautismo cuando bajó esa imagen de forma corporal que revoloteaba? Bueno, corporal no, esa imagen de, sí, corporal como que revoloteaba, que acuñamos que fuera una paloma. A partir de ese momento era una demostración de la dependencia de Dios en el Espíritu Santo para todo su actuar. Atribuirle a Satanás el actuar de Cristo en dependencia del Espíritu Santo te ha llevado a un punto de impenitencia. Ese es el pecado imperdonable, la impenitencia. Una persona que es expuesta por el Espíritu Santo a la persona de Cristo, una persona que es expuesta al Evangelio de Cristo y que sigue rechazando ese Evangelio, está cometiendo ese pecado imperdonable. Por eso les decía en algún momento cuando empezaron a venir a esta iglesia como invitación, si tú vienes aquí y escuchas el Evangelio, te va mejor que no vinieras y lo siguieras rechazando que venir y rechazarlo. Porque hay una mayor castigo y responsabilidad sobre tu alma al ser expuesto al Evangelio y rechazarlo. Estas personas que continuamente son expuestas al Evangelio y que han mirado la obra del Evangelio actuar en personas a su alrededor, que han reconocido que Cristo es real, que cambia a los muertos a la vida espiritual, que cambia las voluntades y los corazones, pero prefieren negar la existencia de Cristo o prefieren negar la realidad de su Evangelio, son personas impenitentes que permanecerán así por la eternidad. De manera práctica, si usted está pensando que cometió ese pecado, eso es un buen indicio de que no lo ha cometido. ¿Por qué? Porque la obra del Espíritu en la conciencia de una persona incluye traer convencimiento de juicio, justicia y pecado. Si usted está considerando y ve su propia vida que no está ocultando el pecado, más bien le está doliendo el pecado, que quiere ser perdonado por Dios porque a él ofendido, es una evidencia de que no ha cometido el pecado. Porque alguien que ha cometido el pecado es alguien que no le interesa el perdón por parte de Dios, que intenta acallar la conciencia, que prefiere vivir una vida de apariencias, como lo que decíamos al inicio. ¿Y cómo hace Jesús para pastorear nuestro corazón? Dependencia en el Espíritu Santo. Animarnos a depender en el Espíritu Santo. ¿Cómo? Cuando llegue la oportunidad de testificar delante de Él, en sinagogas, gobernantes y autoridades, no estén preocupados. No hagan defensa propia. No se preocupen porque van a decir, en ese momento, en esa hora, en ese punto, el Espíritu Santo les enseñará lo que deben decir. Es una realidad, hermanos, que cuando llega el momento de testificar a Cristo, puedes hablar acerca de Cristo si confías en el Espíritu Santo. Eso incluye siendo pastor, siendo cristiano, recién convertido, siendo quien tú fueras. Piensen en los apóstoles en el libro de Hechos. En el primer capítulo, Jesús les dice, vendrá el Espíritu y reposará sobre ustedes para que sean ¿qué? Testigos míos. Jerusalén, Samaria, Judea y todos los rincones de la tierra. Y a partir de ahí, del libro de Hechos, que debe ser más bien conocido como el libro de Hechos del Espíritu Santo, no de los apóstoles, el Espíritu Santo empodera a estos hombres para que sean de testigos a todas estas comunidades, en todos estos rincones acerca de Cristo. En el capítulo 4 se habla acerca de Pedro y de Juan, cómo testificaron en la sinagoga. Llega un punto donde ellos son llevados delante del concilio, luego que milagrosamente fueron soltados de la cárcel, llegan y se dan cuenta que ellos no están ahí, los vuelven a capturar y les dicen, ¿por qué siguen usando ese nombre y siguen inculpándonos a nosotros de la muerte de ese hombre delante de la multitud? La respuesta de Pedro fue, mira, si yo temiera más a los hombres y no temiera a Dios,
¿No sería hijo de Dios? ¿Debo temer más a los hombres? ¿Acaso debo callarme la verdad de Dios? Este hombre que vino de negarlo 3 veces, ahora era un testigo de Cristo mismo. La diferencia, la dependencia en el Espíritu Santo. La dependencia en el Espíritu Santo. Hermanos, ustedes saben que estamos haciendo una actividad misional en el centro oncológico. Yo les tengo que decir que a pesar de que soy una persona que domingo a domingo estoy parado proclamando el mensaje del Evangelio, realmente exponerse con regularidad a un incrédulo para hablar del Evangelio te lleva a vivir una vida de dependencia del Espíritu Santo. Aquí también, pero aquí le estoy hablando a personas que vinieron en búsqueda del Señor. Allá estamos parándonos y las hermanas que nos están acompañando saben que pararse en público y decirle a una persona o sentarse al lado de la persona para hablar del Evangelio requiere ser capacitado por el Espíritu de Dios. La realidad de la dependencia del Espíritu Santo no existe mejor manera de vivirla que mientras vivimos una vida de proclamación de Cristo mismo. Tú quieres saber cómo dependes del Espíritu. Tú quieres ver el actuar de Dios en tu vida. Dedícate a ser un testigo de Él y verás su poder actuar en ti. Verás su poder actuar. Queremos ver y tener la experiencia de Dios en nosotros de muchas maneras posibles. Pero para mí, y sé que para muchos más, no existe mayor evidencia del poder del Espíritu Santo en nuestras propias vidas que cuando somos testigos de Él. Y somos santificados por Él. ¿Vieron el encadenamiento? La hipocresía te lleva al temor del hombre, el temor del hombre te lleva a negar a Cristo te puede llevar al pecado imperdonable porque sigue impenitente. Y todo con un pedacito de levadura, un poquito de hipocresía. Un potito como dice Pedro José, no más. ¿Vieron la solución? De atrás hacia adelante. Depender del Espíritu Santo, confiar en nuestro Padre que conoce todos los cabellos de nuestra cabeza y recordar de su omnisciencia. Nuestra vida de santidad está en las manos de nuestro Dios Trino. Confiamos en nuestro Dios, confiamos en su omnisciencia, confiamos en lo que el Espíritu Santo va a hacer en nosotros. Cristo no solamente mostró las advertencias, Cristo también nos mostró la solución frente a estas advertencias. Ese es el corazón pastoral de Cristo mismo. Somos muy hábiles de intentar esconder nuestro pecado. Tienes el ejemplo de Adán y de Eva, que luego de pecar creyó que se podía ocultar detrás de unos matorrales que Dios mismo había hecho. Tenemos el ejemplo de lo que significa depender del Espíritu Santo, los mismos apóstoles, y tenemos el ejemplo de vivir delante de un Dios que cuida de nosotros. Quiero contar 2 historias para culminar como ilustración, porque quiero que ustedes vean que vivir delante del rostro de Dios, dependiendo de Dios aún sobre tu propia vida física, es posible. Un ejemplo dentro de las Escrituras. Yo sé que ustedes conocen ese pasaje de 2 Corintios capítulo 2, porque se popularizó por un libro que escribió el pastor Sugel, que predicamos de parte de Dios, con la autoridad de Dios, pero lo hacemos delante de Él. Dice 2 Corintios capítulo 2, versículo final, que es el 17. No somos como muchos que comercializan la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como parte de Dios, hablamos en Cristo delante de Dios. Pablo fue un hombre que vivió toda su vida sabiendo que Dios mismo estaba viéndolo, no solamente que lo había enviado, sino que lo miraba a lo que lo había enviado. ¿Y cómo podía Pablo vivir ese tipo de vida apartado de la hipocresía y siendo testigo de Cristo? Porque todo empieza, hermano, internamente. Empieza, me refiero a solas con el Señor. Un capítulo anterior, el capítulo 1 de 2 Corintios, versículo 12, dice: nuestra satisfacción es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios, no en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y especialmente hacia ustedes. Pablo sabía que la primera batalla que él enfrentaba era él a solas con Dios. Lo que yo soy delante de Dios en sinceridad y en santidad es lo que seré delante de los hombres, y por eso proclamaba el Evangelio
apartado de la hipocresía por eso que sucedía. ¿Cómo es tu vida a nivel personal? ¿Cómo es tu vida a nivel personal? Y un ejemplo terrenal, porque no quiero que piensen que como es Pablo, que porque está en la Biblia es inalcanzable. Al poco tiempo de conocer a una hermana muy querida, que ya no está en medio de nosotros, que es de otro país, que es dominicana, ¿entendieron la referencia? Las primeras preguntas que yo le hice fue por el pastor principal de esa congregación, porque para muchos de nosotros era muy admirado, o es muy admirado, y wow, ¿qué significa estar pastoreado por esta persona o conocer a esta persona? Yo le pregunté por él, que es lo principal. Quizás pensé, algunos admiramos su doctrina, su servicio, admiramos muchas cosas por parte de él, su conocimiento, todo lo que ha hecho. Y ella me dijo, lo que más admiro de él es que él es un hombre que vive siempre delante de la presencia de Dios. Él es una persona que lo que él vive es lo que él es siempre delante de Dios. Él no es una cosa delante de los hombres y otra cosa con Dios. Y yo digo esto, hermanos, porque eso es retador para mí y espero que sea retador para ustedes y para que sea un ejemplo claro que podemos vivir alejados de la hipocresía, temiendo más a Dios que a los hombres, en dependencia del Espíritu Santo, no solamente con ejemplo de las Escrituras, sino con ejemplo en medio de nosotros. Vamos a orar. Padre amado, Señor, bendito seas en tu misericordia y tu bondad por permitirnos escuchar esta palabra, Señor, por recordarnos que un poco de hipocresía, un poco de levadura de los fariseos puede crecer a tal punto que podemos llegar a temer a los hombres y a negarte delante de los hombres. Pero sabes, Cristo, a nivel personal me encanta cómo en este pasaje no solamente haces una descripción de advertencia, sino como también pastorea nuestro corazón para darnos las soluciones. Nos dice, es ineficiente vivir de manera hipócrita porque toda verdad saldrá a la luz. De nada sirve temer a los hombres que no te puedan hacer nada a tu alma. Teme más bien a Dios, al mismo tiempo confía en Él como quien conoce todo de ti. Y nos recuerdas esa maravillosa promesa que nuestro nombre será proclamado delante de Dios y de los ángeles y te hemos testificado aquí delante de los hombres, Señor. Te pido por aquellas personas que rehúsan a creer en el Evangelio, para que miren la torpeza de ese tipo de vida, Señor, para que tu Espíritu Santo nazca de ellos, en el corazón de ellos. Y si hay alguno aquí en esta mañana pueda decirte a ti, yo no quiero ser más un pecador impenitente, transforma mi corazón, ayúdame en mi incredulidad, quiero creer en ti, Señor. Bendito seas, Padre. Amén y amén.